En lugar de retirarse, comenzaron a desembarcar más hombres del ejército francés, entre ellos algunos mexicanos como el monarquista Juan N. Almonte, el hijo de Morelos. Juárez, que estaba confiado en la retirada de los países intervencionistas, pues no va a tener tiempo para organizar al ejército. El 17 de abril de 1862, Francia comenzó su avance al interior de México. Lo que autorizó Benito Juárez fue la formación de guerrillas para hacerle frente al país invasor. Y pues vamos a encontrar a Ignacio Zaragoza, quien se preparó para defender Puebla de lo que era considerado el mejor ejército del mundo. A quien le tenemos que dar las gracias por nuestro día feriado es a Napoleón III, quien va a poner al frente de la intervención mexicana al conde de Lorenzés, quien, confiado completamente en la superioridad francesa, entre el 4 y el 5 de mayo, los hombres de Ignacio Zaragoza van a humillarlo, van a derrotar del intento de tomar la ciudad de Puebla. De ahí viene ese día festivo para los mexicanos y de ahí que los estadounidenses reconozcan también el 5 de mayo como uno de los máximos momentos de nuestra historia. Por eso en Estados Unidos se festeja tanto el 5 de mayo, porque recuerdan que había una llamada Doctrina Monroe, en donde los estadounidenses se comprometían a apoyar a todos los países de América en contra de los intentos de intervención de Europa. Pues aquí vemos que los estadounidenses ni sus luces. Tampoco hay que ser tan crueles con ellos, ya que se encontraban en plena guerra de secesión, la llamada Guerra Civil Estadounidense, en donde los confederados del sur se enfrentaban al ejército de la Unión de Abraham Lincoln, que querían abolir la esclavitud en todo el territorio estadounidense. Así que por eso no pudieron intervenir cuando Francia desembarca en México. Es decir, Napoleón III tenía todo a su favor para lograr abrir este muro de contención en contra de los Estados Unidos, y cuando derrotan, cuando le propinan una paliza al conde de Lorenzés, pues es como surge esta fecha tan icónica del 5 de mayo. Lo que nadie nos contó fue que inmediatamente después de la derrota, Napoleón III va a enviar a 30,000 soldados más con un nuevo mando para tomar no solo la ciudad de Puebla, sino también la Ciudad de México y la mayor parte del centro del país. Al año siguiente, las tropas mexicanas se concentraron en Puebla para esperar el nuevo ataque de Francia, pero ahora sin el general Ignacio Zaragoza, quien había muerto de tifoidea. Después de haber sido sitiados en Puebla, la ciudad va a caer ante los franceses. Así que en 1863 encontramos la victoria más importante de Francia, con la cual prácticamente tienen las puertas abiertas para entrar a la Ciudad de México. Y se va a convocar a una asamblea de notables que va a proclamar la instauración de un imperio. Ahora la cosa es saber quién va a ocupar el imperio en México. Pero mientras este señor arribaba a las costas de México, va a formarse una regencia. Sin embargo, todas las decisiones las tomaba desde Francia Napoleón III. El ejército francés preparó el terreno para la llegada de Maximiliano de Habsburgo, tomando una a una las ciudades del centro del país. Así que no podemos decir que el país haya estado pacificado antes de la llegada del emperador. En realidad, la guerra estaba al rojo vivo justo antes de que Maximiliano arribara al país. Dejamos en pausa la situación mexicana y nos trasladamos a Europa para conocer quién era Maximiliano de Habsburgo. Bueno, pues tampoco tenemos que hacer una biografía del emperador, simplemente hay que tomar estos puntos en cuenta. Maximiliano era el hijo menor del emperador de Austria. Además, se encontraba casado con la hija del emperador de Bélgica, Leopoldo. Esta señora se llamaba Carlota Amalia. Maximiliano de Habsburgo no tenía la mejor fama de ser bueno administrando su dinero, ya que desde Europa había acarreado deudas severas. Ambos personajes, o sea, este matrimonio de Maximiliano y Carlota, tenían una formación política muy liberal.
Entonces, hay que tomar esto en cuenta para el momento de platicar de la llegada de Maximiliano por parte o invitado por los conservadores. Porque, porque si bien va a tener el título nobiliario, va a ser un monarca, va a ser un emperador, distaba mucho de ser ese tipo de gobernante que los conservadores estaban esperando. Es decir, este gobernante absolutista, muy del antiguo régimen. Él, de hecho, coincidía en todos los principios de liberales de Benito Juárez. El caso es que sabía perfectamente que no podía aspirar a gobernar Austria, ya que su hermano era el heredero legítimo, él era menor, y por ello cuando se le hace la invitación de gobernar un imperio en América, pues va a aceptar y lo único que va a poner como condición es que fuera el pueblo mexicano quien lo eligiera, muy acorde a los principios liberales de la época de la democracia. Pues lo que van a hacer los monarquistas es recopilar cientos, miles de firmas para presentárselas al emperador el 10 de abril de 1864. Es así como aceptó el trono y pues vamos a ver que antes de partir de Europa hacia América, el emperador Maximiliano tiene que firmar tratados con Napoleón III, los tratados de Miramar. Así que otro documento más a nuestra lista de documentos importantes. Con los tratados de Miramar, lo que está haciendo Maximiliano de Habsburgo es reconocer un préstamo de parte de Francia de 175 millones de francos. Sin embargo, Maximiliano únicamente va a recibir 8, ya que el resto estaba destinado para pagar la deuda por la cual inició todo este relajo que tenía México con Francia. Así que pues en realidad yo lo que veo aquí es que le picaron los ojos al pobre de Maximiliano, pero bueno, además de la cuestión económica del préstamo, Francia se comprometió a mantener 28,000 soldados en tierras mexicanas y la última cosa que tuvo que hacer Maximiliano antes de partir hacia México fue renunciar a su derecho de ser heredero a la corona de Austria. Ya después de despedirse de su familia, de darle su besito, de también pasar a visitar al Papa para que les diera la bendición, se embarcaron con rumbo a Veracruz, en donde van a llegar a finales de mayo de 1864. Lo que estaban esperando los emperadores distó mucho de lo que realmente sucedió, ya que los recibió un Veracruz completamente indiferente. No hubo una gran fiesta en el puerto y pues ahí es cuando comienza a darse cuenta Maximiliano de que la situación social en México no está completamente pacificada. Va a lograr convencer a una gran parte de los liberales moderados que cooperaron con el gobierno del imperio. Muy bien, entonces cuando Maximiliano de Habsburgo llegó a territorio nacional, él estaba más acorde con las ideas del liberalismo mexicano, con los planteamientos, ya que Maximiliano se educó en un mundo completamente diferente al que los conservadores de México tenían ese recuerdo de la monarquía absolutista. Él es liberal y de hecho invita a Benito Juárez a gobernar y se va a llevar una terrible sorpresa, ¿verdad? ¿Verdad, Giuseppe? ¿Verdad? A ver, Giuseppe, muéstrales por favor lo que le pasó al pobre de Maximiliano. La auténtica sorpresa no es que haya invitado a Benito Juárez a gobernar. La sorpresa se la van a llevar los conservadores cuando se anuncie que Maximiliano de Habsburgo no va a suprimir la tolerancia de cultos que se había decretado con las leyes de reforma. Tampoco va a echar para atrás la nacionalización de los bienes del clero, como lo exigía la Iglesia Católica, el mismo Papa. Es así como va a perder el apoyo de muchos conservadores y va a ser motivo de burla para los liberales. No va a quedar bien con unos ni con otros. Y dentro de la documentación del imperio que hay que tomar en cuenta está el Estatuto del Imperio.
que va a ser promulgado el 10 de abril de 1865. Son las leyes con las cuales se va a gobernar. Una de las innovaciones de este documento es que la emperatriz se consideraba como regente en la ausencia del emperador. También vamos a tener un código civil, una ley agraria y una ley de trabajo que va a devolver las tierras a los pueblos de indios y va a conceder tierras a aquellos que no poseían. Entonces, una de las principales preocupaciones de Maximiliano van a ser los indígenas. Esto es algo que va a diferenciarlo del pensamiento liberal de Benito Juárez. Porque se anulaban las deudas mayores a 10 pesos, se redujo la jornada, lo más que se podían trabajar eran 10 horas, algo progresivo no solo en México, en todo el mundo. Se prohibía el castigo corporal, se limitaban a las tiendas de raya. Esto es algo que los liberales mexicanos no van a tomar en cuenta. Por eso en el Porfiriato se va a crear este sistema prácticamente esclavista por medio del endeudamiento. En el ámbito cultural, tanto la educación como la investigación científica van a recibir muchísima atención por parte del imperio. Por su parte, la emperatriz va a promover la educación femenina y administrativamente con el imperio se dividió el país en 50 departamentos. Vamos a ver un mapa para ver cómo fue la división política. Cada departamento del imperio quedaba en manos de prefectos que fueron nombrados por el emperador y respondían únicamente cuentas a él. Hubo una verdadera preocupación por el desarrollo económico. De hecho, en esa época el contexto mundial es el de la explotación de los recursos en aras de la industrialización, y para ello se necesitaba el transporte, era la parte más básica. Y Maximiliano autoriza la construcción del ferrocarril de México a Veracruz, que era el principal puerto de nuestro territorio. Así que, volviendo a Benito Juárez, recuerden que mientras todo esto sucedía, pues Juárez tuvo que abandonar la capital, pero él seguía siendo el presidente legítimo de la República. Pues se organizó el frente que se tenía que hacer a los franceses y también a todos los traidores, porque recuerden que hubo liberales que se dejaron seducir por el imperio. Entonces, desde allá, desde lo más alejado del país, va a comenzar la guerra para recuperar a todo el país. Un punto clave es el año de 1865, es decir, al año siguiente de la instauración del imperio, porque terminó la guerra civil en Estados Unidos. Así que ahora los estadounidenses no tenían pretexto para no apoyar a los liberales mexicanos. El avance que lograron tener los liberales desde el exterior, desde lo más alejado del centro hacia la capital, se dio gracias al continuo retiro de las tropas de Napoleón III para prepararse ante la inminente guerra contra Prusia. Estamos hablando del año de 1866, cuando comienzan a abandonar, a pesar de los esfuerzos de la emperatriz Carlota para convencer al emperador Napoleón III de que no fuera así. Su hermano, Francisco José, accedió a enviarle 4,000 soldados austriacos. Sin embargo, los Estados Unidos, que ya habían terminado con su guerra civil, que ya habían hecho el préstamo a los liberales mexicanos, alzaron la voz en contra de la intervención por parte de Austria, y con ello impidieron que desembarcaran en territorio mexicano. Maximiliano poco a poco fue quedando abandonado aquí en nuestro país. La misma emperatriz viajó a Europa exigiéndole a Napoleón III que no retirara su ejército. Buscó también el apoyo del Papa, pero ninguno atendió a su llamado. Por ello, pues vamos a ver a una Carlota que va a estar fuera del país cuando caiga el imperio, y que con el paso del tiempo va a caer en la locura. Maximiliano estuvo tentado a abandonar también el país, a abdicar y a acabar con este sueño del imperio mexicano. Sin embargo, ni su misma madre lo va a dejar que se arrepienta, que se eche para atrás. También sus ministros lo instan a que no abandone, a que no abdique,
pero después pues, todo el mundo lo va a abandonar a su suerte, a excepción de los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía, quienes para principios de 1867 se unieron a la defensa del imperio en Querétaro, a donde había sido trasladado después de la toma de la ciudad de Puebla en manos de nada más y nada menos que Porfirio Díaz, el 2 de abril. Es por eso que Porfirio Díaz va a ser llamado de esa manera, el héroe del 2 de abril. Con la caída de Puebla, prácticamente la Ciudad de México estaba a unos cuantos días de ser tomada por los liberales. Ya no había manera de ganar esta guerra. Y una vez que es tomado prisionero, se le van a juzgar con las leyes mexicanas, en donde Benito Juárez se va a empeñar en aplicarle una ley de 1862, en donde se castigaba a la traición a la patria con la muerte por el fusilamiento, y se le lleva al Cerro de las Campanas el 19 de junio de 1867. Una de las cosas pues, más emblemáticas son las palabras de Maximiliano antes de ser fusilado, ya que pide que su sangre selle las desgracias de su nueva patria. Entonces Maximiliano muere siendo mexicano hasta el último momento. Y así es como termina el sueño imperial el 16 de julio de 1867. Si bien el gobierno de Maximiliano de Habsburgo nunca pudo consolidarse del todo, vamos a ver que los prusianos van a hacernos un parote a los mexicanos para poder instaurar nuevamente la república, ya que el ejército francés que estaba aquí pues se tuvo que ir retirando poco a poco, en gran parte por la guerra franco-prusiana, en donde recordemos que Napoleón III, que es uno de los férreos opositores a la unificación alemana, pues va a declararles la guerra, la cual va a perder. Así que es finalmente sellado el triunfo definitivo republicano, anulando así cualquier otro intento monarquista. El Partido Conservador va a quedar desprestigiado, va a desaparecer de la vida política, y a partir de este momento únicamente quedan en guerra, porque no crean que la política mexicana ahí ya encontró las paces. Va a haber otra vez algunas facciones en guerra dentro de los liberales, exaltando el lugar de Porfirio Díaz. Al siguiente mes del triunfo liberal van a llamarse a elecciones, así que Benito Juárez va a ser el candidato por parte del Partido Liberal, pero además también Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz estaban a la espera de llegar a la presidencia. El triunfo fue favorecido a Benito Juárez, y aquí cabe recordar que Benito Juárez había tenido en sus manos la presidencia desde 1857, es decir, ya llevaba una década gobernando y ahora había sido elegido para gobernar otros 4 años más. Juárez, que prácticamente había gobernado con todos los poderes concentrados a causa de las situaciones de guerra que enfrentaba el país, ahora dividía el poder legislativo, creando también el Senado. A esta decisión se le va a sumar el intento de Benito Juárez de colocar en su gabinete a civiles y no a militares. Este es un evidente rechazo a personas como Porfirio Díaz, quienes se sentían autores de la victoria del ejército republicano. En su nuevo periodo de gobierno, Benito Juárez tuvo como objetivo sanear las finanzas del país, y vamos a ver una verdadera austeridad republicana, en donde esas deudas que se tenían con el extranjero se reorganizaron, se rechazaron aquellas deudas que había contraído el imperio. Y con ello encontramos también el compromiso para el desarrollo y el progreso por la vía del capitalismo, favoreciendo las ramas productivas. También vamos a ver que va a tener como principal objetivo la expansión de caminos y de ferrocarriles, la colonización de territorios que estaban alejados del centro, permitió la inversión norteamericana, y la educación tuvo prioridad a partir de lo que consideramos la República restaurada. Se promulga una ley que declara a la educación gratuita y obligatoria en el ámbito elemental, además de que se fundó la Escuela Nacional Preparatoria,
en donde algunos personajes emblemáticos de la educación van a hacer aparición, como Gabino Barreda, quien fue a Francia y estudió directamente con el creador del positivismo, Augusto Comte, y también vamos a encontrar a Justo Sierra. Para el periodo de gobierno de 1872 a 1876, don Benito Pablo Juárez García volvió a presentarse como candidato, a pesar de que su popularidad había bajado en cierta manera, por lo cual Porfirio Díaz va a levantarse, va a pronunciar un plan llamado el Plan de la Noria el 8 de noviembre, en contra de la reelección de Benito Juárez. Sin embargo, fracasó en este intento. Vamos a ver que los generales leales a Benito Juárez contuvieron el levantamiento militar de Díaz. Así que, de no haber sido por la muerte de este personaje, pues se hubiera prolongado en el poder de manera indefinida. Ya había ganado las elecciones para gobernar hasta 1876, con lo cual hubiera estado a punto de cumplir 20 años en la presidencia. Fue la frágil salud de Juárez lo que lo logró quitar de la silla presidencial un 18 de julio de 1872. Como murió siendo presidente, pues va a tener que sustituirlo un presidente interino. En este caso se trata de Sebastián Lerdo de Tejada, quien, como podemos ver en la ilustración, pues como que muy triste que digamos no estaba, ya que él también había intentado llegar al poder anteriormente. Como recordarán, la principal tarea de un presidente interino es llamar a elecciones. Sebastián Lerdo de Tejada realiza las elecciones para la presidencia, y donde él se presenta como candidato y gana. Así que el otro gobierno que comprende el periodo de la llamada República Restaurada es este, que fue de 1872 a 1876, y va a estar caracterizado el gobierno de Tejada por una serie de reformas constitucionales. El gobierno de Tejada es considerado uno de los más anticlericales en el siglo XIX. De hecho, con él va a llegar una serie una oleada de protestantes al país, de los cuales se les veía como un grupo muy trabajador, que sabía producir dinero, y era lo que estaba buscando el liberalismo mexicano. Es Lerdo de Tejada también quien se encarga de inaugurar el ferrocarril de Veracruz a México en 1873. Al igual que su predecesor, se postuló como candidato para aspirar a ser reelegido. Sin embargo, Porfirio Díaz nuevamente va a aparecer en la escena política, esta vez con el Plan de Tuxtepec, en el cual acusaba a Lerdo de Tejada de violaciones a la Constitución, con el emblemático lema de sufragio efectivo no reelección, vaya ironía de la vida, convenciendo a diferentes gobernadores y comandantes militares de diferentes partes del país a sumarse a la lucha. Y finalmente Porfirio Díaz logró llegar al poder el 23 de noviembre de 1876. Con ello inicia un nuevo periodo en nuestra historia conocido como el Porfiriato, del cual hablaremos más adelante. Cabe mencionar que todos los proyectos políticos y económicos que se habían establecido desde Benito Juárez van a respetarse por Porfirio Díaz. Bueno, muchachos, hasta aquí llegamos con este tema. Nos vemos, ¿vale? Bye.